Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Seguiremos en esta hora analizando las señales que el Señor Jesús dejó. Y estábamos viendo en los últimos mensajes que una de las señales más importantes era la señal de la higuera. Curiosamente, cuando Jesús toca este tema de la higuera, lo hace refiriéndose a ella como una parábola. Y en realidad sí, porque es una metáfora, es un símil, es algo que va más allá de la simple figura de un árbol. Y como ya hemos visto, la higuera representa en realidad a Israel. Y es una extraordinaria e increíble señal que está a la vista de cualquier persona que se dé la molestia de averiguar algo. Porque Israel es una prueba tangible de que Dios cumple sus promesas, de que Dios en su justicia castiga aún a los que ama, que Dios en su amor restaura, rescata y mueve todo para hacer cumplir sus promesas a aquellos a quien prometió. Y Dios lo ha hecho con Israel. Las naciones, me refiero al mundo gentil, me refiero a los gobiernos en general, hoy no consideran a Israel como una señal tan evidente del poder de Dios. Al contrario, en general, las naciones ven solo el problema palestino, el problema social que se produce con la introducción de la nación de Israel en Oriente Medio. La gran mayoría, además, de los gobiernos del mundo y de las naciones están en contra de Israel. Algunos por razones económicas, otros por razones religiosas, otros por razones, ¿qué diríamos?, políticas. Pero también hay razones espirituales. Por eso es importante que como cristianos nosotros no caigamos en el mismo error. El Señor Jesucristo deliberadamente nos pide que estemos atentos a esta señal especial. Una nación entera, un pueblo entero. Es la señal de Israel. Hermanos queridos, a pesar de la diáspora, el esparcimiento de los judíos por todas las naciones, a pesar de la preocupación de los pogroms, a pesar del holocausto nazi, a pesar de la posición islámica en contra de Israel, a pesar de este odio mundial antisemita, contra viento y marea, Israel fue instalado en su tierra, la tierra prometida para Israel, no para otros pueblos, por un Dios todopoderoso que usó todas las circunstancias hasta provocar el hecho de que esa nación, que no era nación, volviera a estar en el lugar donde Dios prometió que estaría. Dígame, ¿acaso eso no es una gran señal? ¿No es una tremenda señal? ¿Por qué muchas veces nosotros que sabemos estas cosas, como que las minimizamos? Como que no proclamamos estas verdades. Hermanos amados, no estoy compartiendo este tipo de mensajes para que nosotros estemos así como saciando nuestra curiosidad humana de saber qué es lo que viene, de adelantarnos al porvenir y por lo menos tener esa satisfacción propia de conocer algo más, porque tenemos a veces comezón de oír
No es la idea. Es cierto, hermano. Esto tiene un propósito, porque el Señor dice que cuando estas cosas empiezan a suceder, porque son señales, hermanos, señales que me van advirtiendo, como ya hemos visto en otros mensajes, esta señal de Israel es una de las señales más potentes de que la promesa bendita de Jesucristo, de su retorno a este mundo, a reinar y a juzgar, se va a cumplir pronto, pronto, ya viene. Hermanos, la idea es estar expectantes, pero no contemplativos, hermanos. No es la idea de decir, ¡ay, que venga el Señor! Y ponernos místicos y no hacer nada porque viene el Señor. Al contrario, el Señor, vamos a revisar algunos pasajes, nos muestra que Él está interesado que al ver estas señales nos activemos mucho más de lo que estamos. Y fíjese cómo Satanás ha tratado de impedir en este último tiempo que la iglesia se congregue, que la iglesia se reúna, que la iglesia cumpla el objetivo de salir, comunicarse con otro y proclamar el Evangelio de Cristo. Estamos como restringidos, pero todavía tenemos estos medios. Hay muchos de ustedes que me dicen, pastor, yo comparto estos mensajes con otras personas. Y hermano, si están estos medios, usemos estos medios en forma activa, no pasivos. A veces usted ve un chiste en YouTube y lo comparte, y a veces con grosería, tenga cuidado. A veces usted ve alguna cosa que emocionalmente le toca y lo comparte. Y hermano, ¿y la palabra de Dios no se comparte? ¿No está siendo testigos de Cristo? Hermano, el Señor no ha cambiado sus órdenes para la iglesia, aunque estemos en pandemia. Todavía nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Todavía, pero ahora, hermanos, con mayor razón debemos estar muy atentos porque esta gran señal que es Israel está puesta delante de nuestros ojos. La restauración de Israel en su tierra, tal como lo predijo Jesús. Él dijo, oiréis de guerras, de rumores de guerras. Él habló de persecución, él habló de la destrucción del templo. Esas cosas se cumplieron. Él habló del sufrimiento de su pueblo, lejos de Israel. Esas cosas se cumplieron. Pero también habló de que iban a volver. Y fue con guerras. Hermano, el Señor permitió 2 guerras mundiales. La de 1914 y después la Segunda Guerra Mundial, que todos ya quizás tenemos más cercana en la memoria. Hermanos queridos, con eso se reordenaron muchas cosas en este mundo. Y aunque Satanás tiene un plan con eso, Dios, que es soberano sobre toda cosa y no podemos olvidarlo, Dios todavía está planificando, ordenando y cumpliendo. Y lo está haciendo con Israel. Costó, costó. Es cierto, pero es interesante que personas que trabajaron por la independencia de Israel en el año 1948, para ser preciso, el 14 de mayo de 1948, se instauró el moderno Estado de Israel. Hermano, después de 1878 años, después de 1878 años, estamos hablando casi acercándonos a 2 milenios, el Señor cumplió su promesa. Dios tarda, pero responde. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus tiempos, que no son como los tiempos nuestros. Fíjese que la primera cosa en su mensaje de declaración de independencia y de declaración de la fundación del Estado moderno de Israel, David Ben Gurión, uno de los que luchó en forma diplomática por esto,
en ese primer discurso de un mandatario israelí en la época moderna, David Ben-Gurión citó Isaías 66, versículo 8. Se lo voy a recordar, se lo voy a leer. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y se estaba refiriendo a esta profecía cumplida. Él sentía que se estaba cumpliendo en ese momento histórico, el 14 de mayo de 1948. Hace 73 años atrás, si nos vamos, hay personas que a lo mejor están escuchando que tienen más de 73 años, hace 73 años era imposible que este pasaje de Isaías 66, 8 se cumpliera. Era imposible. ¿Por qué? Porque Israel no era nación. Israel todavía no existía como nación, todavía estaban sin un lugar propio. La primera guerra fue esa guerra de la independencia. El Señor dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra. Hermano, hoy día ese es el estado, la situación en relación a Israel. La segunda guerra importante, unos pocos años después de su independencia, no pasaron ni 10 años, y otra guerra más o menos grande. La guerra del Canal de Suez en el año 1956. Egipto, que estaba siendo gobernado por una especie de monarquía anterior, sufre un golpe de Estado dirigido por un militar llamado Gamal Abdel Nasser. Y en el año 1962, este hombre encabezó un golpe de Estado contra el gobierno del rey, el rey Farouk I, e implantó en el país, me refiero a Egipto, lo que ellos denominaron el nacionalismo socialista árabe. Escúcheme bien estas palabras. Nacionalismo socialista, ese tipo de unión, es lo mismo que decir nazi, Partido Nacional Socialista. Hay que tener cuidado, hermano, y mirar un poco la historia y un poco más abajo. ¿Cuáles son las políticas que mueven a las naciones? Nasser se preparó, compró tanques a Checoslovaquia, reconoció el Estado de la República Popular China, lo reconoció como nación válida para ellos, en ese tiempo estaba todo en duda, y aprovechando todo eso se, recurrió a estas instancias para comprar tanques, para comprar aviones, para comprar armamento bélico. Y nacionalizó, cuando ya se vio más poderoso, nacionalizó el Canal de Suez. ¿Por qué digo eso? Porque hasta ese momento el Canal de Suez, con el permiso obviamente de Egipto, que era el dueño de ese territorio, estaba siendo abierto, porque esto no estaba abierto, se hizo ese canal con el aporte económico de Francia y de Inglaterra. Pero ahora se rebela Egipto y nacionaliza ese lugar. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que ahora Inglaterra tenía que dar la vuelta entera por en torno al África para llegar a la India, donde tenía muchos intereses. Significaba un abuso de poder por parte de Egipto. ¿Qué significaba para Francia? La misma cosa. Su economía se afectaba porque habían invertido muchos recursos, porque ellos pusieron los recursos, ellos hicieron las obras. Hermanos, Israel también se vio afectado porque en Eilat ellos tenían un puerto, y un puerto marítimo importante para Israel, sobre todo para esta nueva nación que estaba tratando de crecer, todavía ni llegaba a la adolescencia. Tenía 8 años de haber nacido la nación de Israel, y ya va a esta otra guerra. Ya tuvo una guerra
contra todos los palestinos en el año 48, cuando se instauró. Ahora, en el año 56, otra guerra que perjudicaba los intereses económicos y la seguridad del Estado de Israel. Resultado final, hubo un triunfo de Inglaterra, Francia e Israel, que en esta ocasión trabajaron juntos en esta guerra contra los países dirigidos por Egipto y por Nasser. En el año 67 aparece la Guerra de los 6 días. Yo recuerdo muy bien esa guerra. Yo era un estudiante y recuerdo cómo nos poníamos a escuchar las noticias en la escuela y dibujamos en el pizarrón las posiciones de las tropas y todo lo que estaba pasando, y nos parecía increíble que Israel pudiera ganar. Nosotros creíamos que iba a ser destruido completamente. En ese tiempo, este hombre que está aquí no creía en Cristo. En ese tiempo, yo era antijudío, era antisemita. Culpaba de todos los males a los judíos, como tanta gente. Yo bendigo el nombre del Señor. 2 años después todo esto cambió para mí. Cuando en el año 1969, siendo un ateo, esta es una historia que podría contar algún día, siendo un ateo, tuve un encuentro personal con este Jesús de las Escrituras, con este Jesucristo que es Señor, Rey, sacerdote y Dios. Este Señor me cambió la mente, me abrió los ojos, despejó mis oídos y ahora empezaba a entender el plan de Dios y la palabra de Dios, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó para siempre, porque así trabaja el Señor. Así ha trabajado contigo y así quiere todavía en estos últimos tiempos tocar otros corazones para que reciban esta gracia que hay en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo no vino para ser un profeta, aunque ahora estamos viendo cómo Él profetizaba. El Señor no vino para darnos ejemplo de buena conducta, aunque es bueno imitar sus pasos. El Señor no vino a fundar una nueva religión, aunque es bueno tenerlo a Él, por ejemplo, para servir a Dios. El Señor, ¿a qué vino? Él lo dijo, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vino a rescatar a hombres que como yo y como usted, personas que no creíamos o que creíamos así a nuestra manera hasta que empezamos a creer a su manera por la gracia de Cristo. Él fue la salida, Él fue el refugio, Él fue el medio para salvación y lo sigue siendo. Y este Señor Jesucristo, y lo digo así con énfasis, Señor, este Señor nos pide que estemos atentos a sus señales y deja la principal señal, la vida del pueblo de Israel. Poned los ojos en la higuera, mira lo que está pasando, mira lo que sucede. Ninguna cosa que pasa en Israel nos es ajena a nosotros, los creyentes, porque ninguna cosa que pasa en Israel le es ajena al Dios de Israel y al Dios de la iglesia. Por eso, hermanos, debiéramos estar involucrados no solo espiritualmente, no solo intelectualmente, sino que debiéramos estar involucrados en el plan de Dios en forma práctica. Si se nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hay que hacerlo. Ay, que estamos contrañidos, usa los medios que tenemos. Ay, es que yo no sé cómo hacerlo. Oiga, comparte lo que otros te dan. Pero cumplamos nuestra labor como iglesia. ¿Estos son los medios actuales? Hagámoslo. Pero hermano, ¿por qué son tan populares en los medios? Las páginas anti Dios, ¿por qué son tan populares?
porque se comparten. ¿Por qué la gente es capaz de aglutinarse y ponerse de acuerdo sin que nadie se dé cuenta? Y aparecen multitudes para hacer actos impropios. ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia no puede usar esos medios? ¿Por qué usted pierde más tiempo en Facebook, en YouTube, por asuntos triviales? Mira, úsalo para la gloria de Dios, úsalo para la gloria de Cristo, úsalo para el avance del Evangelio. Amado hermano, yo no estoy en contra de los medios. Yo estoy a favor de un buen uso de los medios. En esta guerra de los 6 días hubo una coalición, se estaba formando, encabezada en ese tiempo por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Esto fue entre el 5 y el 10 de junio del año 1967. Al terminar esta guerra, Israel dominaba la península entera del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los altos o las alturas del Golán. La otra guerra posterior fue la guerra de Yom Kippur, una guerra asombrosa. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva al unísono, simultánea, por sorpresa, contra Israel. ¿Y cuándo lo hicieron? Cuando Israel estaba más desapercibido. Esperaron que llegara la festividad judía del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973. Y entonces ellos traspasaron las fronteras que habían en el Sinaí, eso lo hizo Egipto, y las fronteras que estaban en la altura del Golán, eso lo hizo Siria. Ese era el territorio conquistado por Israel durante la Guerra de los 6 días en el año 1967. Ahora, hermanos, lo más interesante de todo, por eso teníamos hoy día una lectura bíblica en los Salmos, el Salmo 83, las naciones que se describen siendo parte de estas guerras que ha tenido Israel y que todavía va a tener. Sí, Señor, todavía van a haber más guerras ahí. Estas naciones que se describen son parte de una idea de exterminio contra Israel. Y son todas las naciones que están alrededor o que tienen alguna frontera con Israel. Hoy en día, Salmo 83, por ejemplo, del 6 al 8, muestra eso. El resto del Salmo es una oración de gratitud por la victoria de Israel. El resultado de la guerra en realidad no se menciona, pero obviamente si hay un cántico de gratitud, hay un salmo proclamando victoria, es porque habrá triunfo. Y sabemos que al final de todas estas guerras, porque todavía faltan algunas, hasta que Israel se sienta seguro. Y después usted sabe que viene otra guerra, la guerra de Gog y Magog. En alguna ocasión lo hemos compartido. Quizás más adelante vamos a compartir algunas de estas cosas, poniendo el énfasis en lo que está sucediendo en el mundo. Debe alertarnos, porque Jesús dijo, mirad la higuera y los árboles, los otros árboles, refiriéndose a la nación de Israel y refiriéndose, como los otros árboles, a las naciones en general. Quiero que analicemos un poco más este Salmo 83. En alguna ocasión ya lo hicimos, pero ahora quiero poner otros énfasis. En el Salmo 83, en el primer versículo dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. En el fondo, el salmista, creemos guiado obviamente por el Espíritu Santo, el salmista está pensando que Dios está como quieto, que Dios se olvidó de Israel, que Dios ya no defiende a su pueblo y está pidiendo que Dios hable,
que Dios intervenga, que no esté quieto, que haga algo. Hermano, créame que los gritos de desesperación provenientes del pueblo de Israel, el pueblo judío, durante los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial, eran este tipo de grito, este tipo de petición. Oh Dios, por favor, oh Dios, haz algo, porque estaban prácticamente aniquilados. En el fondo es un llamado a Dios, a la acción. ¿Por qué era esto? En el versículo 2 lo aclara. Porque he aquí que rugen tus enemigos. Rugen. ¿Usted sabe lo que es rugir? Se nos viene a la mente de inmediato la imagen del león. El león tiene un rugido muy profundo que se escucha muy lejos. Y ese rugido advierte de su presencia y de que anda cazando o que anda buscando una víctima, anda buscando a quien devorar. La Biblia es explícita también con estos símiles, porque así anda Satanás también, como león rugiente, amenazando, atemorizando, amedrentando. Y hermano, siempre desde el comienzo, cuando las Naciones Unidas hicieron la partición de Palestina y crearon un Estado palestino y un Estado judío, los palestinos dijeron: no queremos eso porque ellos no quieren ni un judío, ni uno. Si la frontera natural para Israel es el agua, eso es lo que ellos querían, sacarlos ahí desde el río Jordán hacia afuera, hacia el Mediterráneo. Hermano, si usted le da el mar Mediterráneo a los judíos, no le está dando nada. Pero Dios no había prometido el agua, Dios había prometido la tierra. Eretz, tierra, la tierra de Israel. Bendito es nuestro Señor y bendito es el Señor Jesucristo, que advirtió a la iglesia y a los discípulos de que teníamos que poner atención al trato de Dios con Israel. Ahora, este salmo pareciera ser absolutamente profético. Rugen tus enemigos, como siempre. Y los que te aborrecen, mira las comparaciones que usa la Biblia. Los que te aborrecen alzan cabeza. Ya dije, rugen como leones y alzan cabeza. ¿Sabe usted qué animal alza la cabeza en forma amenazante antes de atacar? Míreme bien. ¿Se le ocurre alguno? La serpiente, especialmente las especies venenosas. Estas serpientes se levantan, se yerguen, levantan la cabeza, sacan su lengua bífida y atacan. Los que te aborrecen alzan cabeza. Israel, en este salmo, el salmista no está pensando que aborrecen a Israel, está diciendo que aborrecen a Dios. Este es un gesto desafiante contra Dios, contra el pueblo de Dios, para dañarlo, para matarlo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y además, hermano, esto de alzar cabeza, ¿se ha fijado en las personas? Cuando se sienten ufanas, orgullosas, no levantan la cabeza, no nos miran por sobre el hombro, no tienen actitudes de orgullo. Sí, hermano. Eso es exactamente lo que está diciendo esta frase: los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Contra quién alzan la cabeza? ¿Contra quién rugen? El versículo 3 del Salmo 83 dice: contra tu pueblo. ¿Y qué han hecho? Hermano, si usted lee la historia moderna de Israel, desde el año 47, si quiere en adelante, usted va a descubrir que esto es casi literal. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Me gusta cómo lo pone el salmista, porque este salmista comenzó invocando la acción de Dios.
Luego expone el porqué y ahora está identificando a Dios con ese pueblo para que Dios vuelva a tener un trato. Tu pueblo, esa es la identidad que el salmista quiere que Dios ponga atención. Y de hecho, es Dios quien quiere, porque Él inspiró esta palabra, es Dios quien quiere que nosotros pongamos atención a esta palabra. Identidad, tu pueblo, este pueblo es de Dios. Tus protegidos, eso es lo que sabe literalmente lo que significa tus protegidos. Esto literalmente significa simplemente tus escondidos. Tus escondidos, esa es la frase. Ahora me voy a referir a otro animal que a lo mejor no es tan gallardo como el león, ni tan peligroso como la serpiente, que es prácticamente pacífico. Me refiero a la gallina. La gallina, cuando ve que hay algún tipo de peligro o amenaza para sus polluelos, tiene un cacareo especial y de inmediato los pollitos, no importa que estén por allá, a veces 12, 15 pollitos, vienen corriendo y se refugian bajo las alas de la gallina. Y cualquier depredador, ya sea un zorro, ya sea una huiña, ya sea un ave rapaz que quiera tomar un pollito, no va a poder, porque están protegidos, están resguardados, están escondidos. Esa es la palabra. Tus protegidos en realidad es la palabra. ¿Qué mejor protección? Ven, te pongo aquí, te guardo. Nuestra vida, nos dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Está protegida por Cristo en Dios. Me gusta mucho, y usted lo sabe, lo repito en muchos mensajes, esta expresión. Pero ahora voy a cambiar un poco. Y es cierto que voy a citar también a Colosenses, pero el capítulo 3, versículo 3, dice esto: porque habéis muerto y vuestra vida está protegida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria sea al Padre, que así lo dispuso. Hermano, estas verdades no solo hay que creerlas aquí en la mente o sentirlas en el corazón, hay que vivirlas. ¿Estás refugiado en Él? ¿Estás escondido? Cuando tienes un problema, ¿los enfrentas tú o te refugias en Él? Cuando Israel tuvo que enfrentar todas estas guerras que hemos hablado, tenía una protección, estaban escondidos en Dios. Esa es la expresión. Tus protegidos, los que tú escondes, los que tú resguardas. Mucha gente se pregunta, ¿cómo una nación tan pequeña pudo ganarle a tantas otras? ¿Cómo un puñado podía ganarle a tantos? Hermanos, porque no estaban solos, porque estaban protegidos, porque Dios está ahí. Ahora el Salmo continúa en el versículo 4 y dice: han dicho, ¿quiénes son? Los enemigos, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Qué está diciendo? Hermano, es literal lo que dijeron los pueblos árabes, que los querían destruir para que no sean nación. También querían terminar con el problema judío. ¿Cuál es la manera del diablo de terminar con el problema judío? Eliminarlos. Y lo va a volver a intentar en otras guerras, y lo va a volver a intentar al final con el anticristo, pero todavía Dios los estará protegiendo. Y usted y yo seremos testigos de eso. No porque el Señor va a hacerlo hoy día o mañana, sino que porque aunque estemos muertos, cuando llegue ese momento, el Señor cumplirá su promesa y los que durmieron en Cristo serán llevados a su presencia. Ahora en cuerpo, el espíritu nuestro estará allá, pero se unirán otra vez porque Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, y vendremos con Él y veremos el triunfo final de Dios en los planes para la humanidad. Hermano,
Termino el Salmo 83, versículo 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Quieren borrarlo del mapa. Bueno, la UNESCO ya lo hizo. Parte de la ONU ya lo hizo. Niegan todo el pasado histórico de Israel en ese lugar. Lo minimizan y no lo aceptan. El islamismo actual, no quiero culpar a todos los islamitas, pero sí a aquellos que están y decidieron organizarse en contra de Israel. Fíjese que tuve en mis manos y leí la carta orgánica original de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina. Esta carta orgánica, como quien habla la constitución de la OLP, llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel. Recordemos que la OLP fue creada por la Liga Árabe en el año 1964 y su objetivo era la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. Quiero leer el artículo 9. Solamente el 9, porque hay muchos más, pero así dice este artículo 9 de la Carta de Fundación de la OLP. Dice, artículo 9, la lucha armada es la única forma de liberar Palestina. Por tanto, esta es la estrategia global, no meramente una etapa táctica. El pueblo árabe palestino afirma su determinación absoluta y resolución firme de continuar su lucha armada y trabajar por una revolución popular armada por la liberación de su país y su retorno a este. Ahora estamos hablando del año 64. Eso no ha cambiado. Fíjese, otro líder muy importante, a mí me llamó la atención, pero esto pasó en el año 2012, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, nombre raro, el 24 de septiembre del año 2012, según los medios de difusión de noticias, dice, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo el lunes que Israel no tiene raíces en el Oriente Medio y sería eliminado. Oiga, eso que la ONU le había advertido, por favor, guarde su lenguaje, porque estaba por comenzar la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, y ese lenguaje era con fuego. Sin embargo, él igual nomás lo dijo, no tenía ningún temor. Sigamos leyendo Salmo 83:5 ahora. Porque se confabulan de corazón a una. Se confabulan. Luego dice, contra ti han hecho alianza. Es decir, están planificando, conspirando constantemente. Uno ve y dice, bueno, ahí están como en paz. Nunca estarán en paz hasta que terminen estas guerras de la restauración total de Israel. Los enemigos se unen a pesar de sus diferencias. Fíjese que Herodes y Pilato no se llevaban para nada bien, pero curiosamente se unieron en contra de Jesús. Los fariseos y los saduceos no se llevaban para nada bien, sin embargo se unieron contra nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Los enemigos se unen a pesar de todas sus diferencias, porque el odio es superior, el odio de Israel. Versículo 6 del Salmo 83. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, y aquí comienza una relación de todos estos pueblos. ¿Cuáles son estos pueblos? Lo primero que nos dice, si uno estudia la Biblia, que Edom es lo mismo que decir Esaú. Y Esaú fue hermano de Jacob, descendiente de Abraham, hermano de Israel. El otro, los ismaelitas, era Ismael, hijo de Abraham y de Agar, la mujer egipcia, la esclava. Hermano, en el fondo es una guerra
entre consanguíneos. Habla también en el versículo 6 la tienda de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Recordemos, Ruth, antepasada de David y de Jesús. Ruth era antepasada de David y obviamente, digamos, también era antepasada de Jesús. Y ella era de Moab, ella era moabita. Y por amor, ella se entregó a la creencia en Dios y llegó a ser una antepasada del rey David y por ende entonces del Señor Jesús. Sigue diciendo en el versículo 7, mencionando otras naciones, Gebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. Hermano, si usted ve un mapa, todas estas naciones son las que rodean a Israel. Gebal era una ciudad fenicia, es decir, de la parte de la costa del mar Mediterráneo. Israel estaba más bien desde la costa hacia el monte. Amón era un descendiente de Lot, también eran enemigos de Israel. ¿Recuerdan un pasaje ahí en Nehemías? En el capítulo 2, versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabe, hermano? Los países musulmanes, dueños del petróleo, muchas veces han puesto entre la espada y la pared a aquellas naciones que apoyan a Israel o que no estén de acuerdo con ellos y sus intereses, y han cerrado varias veces la llave del petróleo. Eso ha ido cambiando, pero está la misma intención. Les disgusta en extremo que alguien esté a favor de los hijos de Israel. Amalec, otro de los mencionados, los amalecitas eran enemigos de Israel, junto a Moab y Madián. Salmo 83:8 también, el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Los asirios es el actual Irak, enemigo declarado de Israel. El otro gran enemigo que no está al borde de Israel, no tiene frontera común, es Irán. Pero Irán tendrá que ver con otras guerras que sucederán después, cuando Israel esté confiado. Pero habrá más guerras. Creo que esto viene muy pronto. Salmo 83:9 dice, hazles como a Madián. Madián era un hijo de Abraham y de Sétura y un antepasado de los madianitas. Abraham le dio muchas riquezas para que se fuera y no estorbara y hubiese una pelea con la herencia que después le correspondía a Isaac. Hazles, dice la palabra, como a Madián. ¿Qué pasó con Madián? Madián fue vencido con una estrategia milagrosa que está descrita en el libro Los Jueces. Gedeón, con un ejército minúsculo, hasta ridículo, gana esta guerra contra Madián. Usted puede leer esto, a mí me interesaría mucho que usted se motive a leer estos pasajes hermosos de la Biblia. Jueces capítulo 7, versículos 2 hasta el 7, si quiere. Es interesante para mí lo que está ahí. Ellos ganaron con astucia. Desde el versículo 16 en adelante se ve el truco que hicieron para vencer esta guerra. Anteriormente, en Números, en la época ya de Moisés, habían 5 reyes madianitas que fueron vencidos por Israel. Eso está en Números 31, si quiere buscarlo usted por su cuenta. Ahora, este Salmo 83 sigue diciendo, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison. Sísara fue un general cananeo y este general fue vencido por la intervención de 2 mujeres. Una, Débora, jueza de Israel. Ella era una mujer que se sentaba bajo una palmera y resolvía los conflictos, los pleitos ahí en
que tenían los israelitas ahí en la tierra de Efraín, en realidad muy lejos de los centros de actividad política y de poder. Débora tiene una visión y llama a Barak para que luche contra los cananeos y los israelitas vuelvan a reconciliarse con Dios. Barak tuvo temor y se niega a hacer nada solo. Él pide a Débora que vaya con él. Y es así como una mujer se convierte en juez y en profetisa del pueblo de Israel en contra de todas las tradiciones en un mundo donde los varones tenían todas las responsabilidades sociales y religiosas. Pero he aquí que en contra de lo que uno podría pensar de una cultura machista, es una mujer la que hace cabeza en ese tiempo. La otra persona es Jael. Jael es una heroína que mató a Sísara salvando a Israel de las tropas de Jabín, el rey de Canaán. Aquí, si usted quiere leer eso, está en el libro de los jueces. Hay un curioso símil actual, pero no tan actual en realidad. No sé si usted recuerda a una mujer llamada Golda Meir. Golda Meir fue primer ministra israelí en la década o en los años de 1967 hasta 1974. En el año 73 tuvo su intervención más importante como primer ministra. La parsimonia militar confundió y contagió a todo el alto mando y al ejecutivo que ella presidía en Knesset, en Israel. Ella misma mantuvo una reunión secreta en Jerusalén con el rey de Jordania, Hussein I. El rey de Jordania se apersonó especialmente para prevenir a Golda Meir y a Israel de una inminente guerra sorpresa. Pero Golda Meir dudó de sus intenciones, dijo, ¿qué pretenderá este hombre? Y no le hizo caso. Curiosamente, solo un par de horas antes de que comenzara el conflicto, ella, Golda Meir, decidió desoír el consejo de sus militares, el ministro de Defensa famoso por los triunfos de la Guerra de los 6 Días, Moshe Dayan, y el ex ministro o el ex comandante en jefe, Chaim Bar Lev, hijo de Leví, o sea, un hombre con importancia religiosa también, y ordenó, aunque ellos le aconsejaban que esto eran pamplinas, aconsejó movilizar por si acaso a las reservas en una de las decisiones más dramáticas y cardinales de toda la contienda, del Yom Kippur. El Yom Kippur realmente pillaron en un mal momento a Israel, absolutamente desprevenido. Al principio Israel perdía toda la guerra. Al final, cuando la guerra se aclaró, Israel recupera las alturas del Golán y avanza. Israel recupera toda la península del Sinaí y llega a las puertas de Egipto, del Cairo. Y las Naciones Unidas deciden poner un alto a la guerra. Qué interesante, ¿por qué no lo hicieron antes? No, pero ahí, cuando Israel estaba ganando. Hermanos, y eso fue algo muy especial. Una salvación grande por 2 mujeres. Ahora, hermano, en la guerra de Israel, Dios ha vuelto a mostrar su mano sobrenatural. ¿Sabe que Israel no ganaba una guerra desde el año 166 antes de Cristo? Al fin, hasta el año 1948, Israel pudo ganar una guerra. En realidad estuvo 2109 años
sin ningún triunfo, desde que los macabeos ganaron antes de Cristo, porque después perdieron con los romanos y después fueron esparcidos y nunca más fueron, hasta el año 1948. ¿Qué cambió? La higuera empezaba a echar sus brotes. El Señor dijo en Marcos 13:28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No dice que llegó, dice que está cerca. Así también vosotros. Ahora es una amonestación, un llamado de atención. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, ¿mirad qué? Mirad la higuera, mirad las señales. Ellos le pidieron señales, mírenlas. Miremoslas, hermano. Velad, ¿qué significa velar? Velar significa estar atento, estar despierto, estar con los ojos abiertos. El Señor también en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 34, pone este ejemplo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué dijo esto? Jesús. Nosotros somos creyentes en Jesús, discípulos de Jesús. Entonces, velad, mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. ¿Quién lo pide? Jesús. Eres discípulo, cumple tu trabajo. Glorifica el nombre bendito de Jesús. Él es el dueño que dejó a sus mayordomos aquí en la tierra y nos advierte que estemos atentos porque Él vuelve. Sí, hermano, el Rey vuelve, el Rey viene. Israel, que es la higuera, que es el reloj de Dios, nos muestra que se acerca el momento, que estemos apercibidos, que estemos sirviéndole, que estemos honrándole, que estemos adorándole. Que el Señor bendiga tu vida, que se haga en ti su voluntad perfecta, que tu vida sea para su gloria. Amado Padre, te agradezco poder compartir estas verdades escritas tanto tiempo atrás en tu palabra y que a nuestros ojos hoy día se cumplen. Señor, permítenos mirar, velar y orar. Rogamos, pedimos, ven, 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 Señor Jesús. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.